amigos y hermanos queridos de la bendita Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy en Escuela Sabática Profundizada analizaremos la lección titulada Jesús como el Gran Maestro. Soy el ministro Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la Palabra de Dios. Les invito a que nos pongamos de rodillas y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que sea el que nos enseñe esta poderosa lección. Bendiga a su pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos y hermanos, analicemos juntos la sección titulada Maestro, Rabí, título hebreo. Lo primero que debemos de hacer es lo sinónimo. Maestro, Rabí, inclusive la palabra ayo de Gálatas capítulo 3, el verso 24, son sinónimos, son palabras que significan lo mismo. Ok, el término de rabí se le aplicó primero a Juan el Bautista y eso está registrado en San Juan capítulo 3, el verso 26. Hago referencia del Nuevo Testamento, por supuesto. Y a la otra persona de influencia que es nuestro líder es a Cristo también se le aplicó el término rabí. Y eso lo podemos ver en San Juan capítulo 13, versículo 13. Vosotros me llamáis maestro o rabí y señor y decís, bien, porque lo soy. Entonces Cristo no rechazó ese título, lo aceptó. Interesantemente, cuando analizamos el término desde el ángulo del hebreo, podemos decir lo siguiente de rabí. Tiene dos pronunciaciones, por decirlo así, en el hebreo, rab y rabé. Y este título se deriva del verbo, que es acción, rabab. Y este verbo significa ser grande. Entonces, el que se le daba el título de rabí, se le decía que era maestro, pero al mismo tiempo que es grande. Por eso la lección la hemos titulado Jesús el Gran Maestro. También Elena G. de White en el libro Patriarcas y Profetas, la página 649, aconseja: maestros, imitar al ejemplo del gran maestro. Muy bien, podemos decir imitar el ejemplo del rabí, que significa grande, gran maestro. Interesantemente, tanto los enemigos de Jesús, que eran sus opositores, le llamaban rabí, maestro. Y eso se puede comprobar en Mateo capítulo 12, versículo 30. Y por supuesto, los amigos como nosotros a Cristo le llamaban también rabí o maestro. Y eso se comprueba en Marcos capítulo 5, el verso 35. Hoy por hoy, Cristo es nuestro líder y gran maestro. Si le gustó esta sección, dele me gusta y comente ahí si Cristo es su rabí. El mío lo es. Amén. Amigos y hermanos, analicemos juntos en la Biblia la sección titulada Discípulos, entrega total. Maravilloso. Vamos a comprobar que este título también lo obtuvieron los seguidores de Juan el Bautista. Y lo que significa discípulo es alumno o aprendiz. Así de sencillo, no nos vamos a complicar. En el caso de los discípulos de Juan el Bautista, podemos leer Lucas, el capítulo 7, el versículo 18, dice, los discípulos de Juan. Entonces está claro, él tenía discípulos. Y obviamente Cristo, el gran maestro, el rabí, tenía discípulos. Y eso lo comprobamos en Mateo capítulo 10, el versículo 24. También el título se le aplica a los creyentes en general, tanto del pasado como del presente, a usted y a mí. Y eso lo podemos ver en Mateo 10, verso 42, aplicación general. Pero es interesante que a los discípulos de Cristo, de los cuales nosotros hoy venimos, por decirlo así, se les llamó por primera vez cristianos. Y eso está registrado en Hechos capítulo 11, el versículo 26. Entonces, los cristianos hoy por hoy,
somos nosotros. Hoy por hoy es la iglesia adventista del séptimo día, los discípulos que se nos ha dado un mensaje para enseñar. Maravilloso. Por el otro lado, los discípulos deben dar una entrega total y así lo enseñó el gran maestro Cristo. Les voy a dar por lo menos 3 citas como referencia a lo que estoy diciendo. La primera, ahí les va. Mateo capítulo 16, el verso 24, habla de los discípulos. La frase popular y que usted quizá conoce también, Jesús declaró, si quieres ser mis discípulos, toma tu cruz y sígueme. Entonces sí observan que para ser discípulo de Cristo hay que tomar la cruz. Entonces esa es la frase que se va a repetir. Segunda cita o referencia, Marcos capítulo 8, el versículo 34. Dice, si quieres ser mi discípulo, sígueme, toma tu cruz. Cruz. Ok. Y luego tenemos Lucas capítulo 9, el verso 23. Habla de que todos pueden seguir a Cristo, pero tienen que tomar su cruz. Entonces, queda claro que para ser discípulo, alumno, aprendiz de Cristo, el gran maestro, hay que tomar nuestra cruz. Y es interesante el simbolismo que Cristo reflejó a sus discípulos del pasado y del presente, la cruz. Y la cruz era símbolo del poder romano, símbolo de la peor muerte cruel que se podía tener en aquel tiempo. Entonces, aquel que quería ser discípulo o alumno de Cristo, tenía que estar dispuesto a entregarlo todo, inclusive la vida. Imagínense entonces, hoy, recursos, ingresos, energía, vida, juventud, vejez, todo lo entregamos a Cristo, nuestro Maestro. Si usted está de acuerdo que hay que hacer una entrega total ahora, escriba en los comentarios, ministro, yo me sumo a usted y a los demás predicadores a hacer una entrega total. Amén. Amigos y hermanos, analicemos juntos la sección titulada El trono y la obra del Padre y del Hijo. Qué maravilloso va a estar este análisis porque es la Biblia. La primera cita que quiero hacer referencia es Hebreos capítulo 1. El versículo 1 habla de los profetas que Dios los utilizó para hablarnos. Hebreos capítulo 1, versículo 2 habla de que en estos últimos días ha utilizado el Padre al Hijo. Si notan, entonces hay una conjugación entre el Padre y el Hijo. Es lo que queremos resaltar en esta ocasión. Otro ejemplo, San Juan, el 14, el verso 9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claro, por supuesto, porque son uno en propósito, en objetivo, en santidad. Padre, Hijo. Y también tenemos lo que nos declara San Juan 17, un capítulo muy conocido, la famosa oración de unidad de Cristo en favor de sus discípulos. En San Juan 17 se ven por lo menos 2 elementos. Número 1, la personalidad tanto del Padre como del Hijo. Son 2 personas distintas. También se ve la unidad de ambos. Esto es maravilloso, Padre e Hijo. Ahora, ya con este concepto, quiero que sepan que el Padre y el Hijo tienen tronos movibles y también tronos fijos. Por ejemplo, el trono de Apocalipsis 22.1 es un trono que ambos usan y gobiernan desde ahí todo el universo. Se sienta el Padre y se sienta el Hijo. Pero para trasladarse a los distintos mundos, inclusive la tierra, ellos utilizan sus tronos movibles. En Isaías capítulo 6 del 1 al 5 encontramos el trono movible del Padre. Cuando pueda, léalo en su tiempo libre y profundícelo solo. Si quiere más información, vaya a nuestro canal en YouTube. Ahí tenemos una serie de los tronos. Coloque Ministro Enoc Martín, tronos, y ahí le va a aparecer las explicaciones. Pero hoy voy un poco acelerado, por decirlo así, porque quiero llegar al trono de Cristo. Y para eso tenemos que ir a Ezequiel, el capítulo 1, el versículo 4. Apuntamos, Ezequiel 1:4 dice, miré y vi un viento tempestuoso que venía del norte, una gran nube con un fuego envolvente y rodeaba de un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía bronce refulgente. Entonces sí notan que al principio era como un viento, luego una nube y ya se identifica como nube, pero en medio de la nube había algo y no se descifró qué era.
Pero Ezequiel capítulo 1, el versículo 26 declara: sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de zafiro, y sobre el trono había una semejanza, subrayen, de hombre sentado. Entonces, un trono que viene del cielo, un trono que se mueve a través de una nube, un trono sentado ahí, un personaje a semejanza de hombre. No puede ser el Padre, porque el Padre no se le da esa descripción. Al Hijo sí se le da el término Hijo de hombre. Entonces, el que viaja en este trono de Ezequiel capítulo 1 es Cristo. Así lo señaló la profecía. Ahora la pregunta es, esta visión de Ezequiel capítulo 1 donde Cristo viaja del cielo a la tierra, ¿qué visita es? Y la respuesta la da el propio profeta Ezequiel. Y es para venir a arreglar cuentas con su pueblo. Ezequiel capítulo 8 nos muestra que hay abominaciones en nuestro medio, diferente tipo de pecado. Pero Ezequiel capítulo 9 nos muestra la razón de esa venida de Cristo en su trono movible. Ezequiel capítulo 9 nos muestra que hay abominaciones en la denominación entre el pueblo, hay pecado. Pero Cristo entonces señala y comisiona a un ángel para que coloque un sello a los que gimen y claman contra todos los pecados. Ellos exclusivamente van a ser protegidos y no van a ser tocados por los 5 elementos restantes, que serán 5 ángeles con espadas cortando a todo aquel que no tenga el sello del Dios vivo en sus frentes. Entonces, en definitiva, el trono de Ezequiel 1, donde viaja Cristo, el trono de Cristo, ese trono lo va a utilizar proféticamente, así lo menciona la Biblia, para venir a purificar la iglesia adventista del séptimo día. Finalmente la iglesia no va a ser derrotada, sino que va a triunfar. Que el cielo los bendiga poderosamente. Amén. Amigos y hermanos, analicemos juntos la sección titulada Los discípulos del gran maestro preguntan ¿dónde y cómo? Bien, en el asunto de dónde realizar la obra misionera primero, Cristo responde en Mateo. Abramos nuestras Biblias y comprobemos esta escritura. Mateo capítulo 10, versículos 5 y verso 6 nos dice dónde. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones: no vayáis a los gentiles ni entréis en ciudades samaritanos. Verso 6, id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, los verdaderos discípulos siempre siguen las instrucciones de nuestro gran maestro, de nuestro rabí. Entonces, Cristo les dio instrucciones en el primer viaje misionero a sus discípulos antiguos, como nos lo da a nosotros hoy, sus discípulos modernos: no vayáis a los gentiles, sino que id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, Cristo vino primero por su pueblo. Por supuesto, se entregó por ellos. Dice, a los suyos vino, o sea, su pueblo, y los suyos no les recibieron. Y hoy no es distinto. Hoy nosotros, sus discípulos modernos, somos enviados primero para cubrir la casa de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios. Hay tantas ovejas que no tienen información de lo básico. No saben quién es el N de Huay, no saben sobre el santuario celestial, no saben sobre el juicio investigador de los muertos, y mucho menos van a saber sobre el juicio de los vivos registrado en Ezequiel 9. Entonces es necesario que juntos trabajemos en favor de nuestra amada iglesia adventista del séptimo día. Primero. Y segundo, podemos cubrir el mandato de Cristo registrado en Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20. Id, haced discípulos en todas las naciones. Pero eso es de último, según el orden secuencial del mandato de Cristo, nuestro gran maestro. Entonces, los verdaderos discípulos de Cristo le preguntan ¿cómo? También, pero lo que estoy explicando es dónde debemos empezar a hacer obra misionera. Y primero, en el pueblo de Dios, la iglesia, y segundo, en el mundo. No se descuida ni la iglesia y no se descuida ni el mundo. Si hacemos así,
estaremos honrando a nuestro Maestro. Ahora, la pregunta que también hacen los verdaderos discípulos es, ¿cómo hay que hacer la obra misionera? Y la respuesta se da en Isaías 8:20. Y ahí dice, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Los verdaderos discípulos, ojo, ¿por qué digo que hay que ir allá? Porque Isaías 8:20, su contexto es de discípulos. Porque Isaías 8:16 dice, sella a mis discípulos, discípulos. Claro, en Isaías 8 está hablando de discípulos, pero el más famoso es Isaías 8:20, pero hoy le llamo su atención a Isaías 8:16, donde habla de discípulos de Cristo. Entonces los discípulos, ¿cómo enseñan? Con la ley, que es la Biblia, y el testimonio que es el espíritu de profecía. Pero ministro Enoch Martín, ¿dónde dice eso del testimonio? Bueno, en Apocalipsis 19:10 habla que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, ¿cómo hay que hacer la obra misionera? A la ley, con la Biblia, y con el testimonio, el espíritu de profecía. Así vamos a hacer obra misionera primero en la iglesia con Biblia y espíritu de profecía, y en el mundo con Biblia y espíritu de profecía. Si hacemos así, Cristo nos dirá, buen siervo fiel. Amén. Quiero saber si usted es de aquellos que preguntan a Cristo siempre, ¿dónde y cómo? Basado en San Juan. Ahí en los comentarios, desahógese si usted es parte de los que preguntan siempre a Cristo. San Juan, capítulo 21, el versículo 5 y el verso 6 declara, Él les preguntó, amigos, ¿tenéis algo de comer? Eso es alimento. Respondieron, no. Verso 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de donde la barca y hallaréis. Y la echaron y no la podían sacar por la multitud de peces. Entonces los discípulos sí obedecieron. ¿En dónde colocar la red? Cristo les dijo, a la derecha. Y ellos obedecieron. Pero hoy Cristo nos dice dónde empezar la obra misionera, en el pueblo, la iglesia. Y dónde terminarla, en el mundo. Ese es el en dónde. Y ahora, ojo, ¿cómo hacerlo? También Cristo nos lo ha enseñado y ya hemos platicado sobre ello. Pero interesantemente aquí este ejemplo nos engloba lo que estamos hablando. Los apóstoles habían dejado la red del evangelio y habían ido a trabajar en lo secular. Y ellos no tenían alimento porque Cristo les pregunta que si tenían y ellos dijeron, no tenemos. Entonces si respetamos la respuesta de Cristo, ¿dónde y cómo hacer su obra? Si respetamos así, nunca va a haber escasez de peces, es decir, de conversos. Nunca va a haber escasez de alimento, es decir, de medios, de recursos. Si usted tiene recursos, invierte en la obra. Hoy es el tiempo de invertir. Porque usted, como discípulo y mi persona, debemos siempre preguntarle a Cristo, ¿dónde y cómo realizar la obra misionera? También el espíritu de profecía nos declara que debemos de seguir lo que Cristo nos ha señalado y también lo que hicieron los discípulos. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 161, declara, si queremos entrar en la vida, hemos de seguir el mismo camino que Jesús y sus discípulos transitaron. Claro, ¿y cuál fue el camino que ellos siguieron? Primero, trabajar en favor del pueblo y segundo, en favor de los gentiles, del mundo. Si hacemos así, nos irá muy bien. Amén. Mira, escríbanos en los comentarios si usted se apega al dónde y cómo, como lo ordena Cristo Jesús. Gracias. Amigos y hermanos, analicemos juntos la sección titulada Discípulos muertos e inmortales. Para ello haré mención a los 12 primeros discípulos de Cristo y eso lo encontramos en Mateo capítulo 10 del 1 al 6. Ellos hoy están muertos. También tenemos en Lucas capítulo 10, el versículo 1, declara, después de esto el Señor designó a otros 70. Estos discípulos de Cristo hoy están muertos. Hicieron su obra, pero están muertos. Y finalmente tenemos en Hechos capítulo 1, el verso 15, hace mención de 120 en número. Esos 120 hoy están
muertos. ¿Hicieron su labor como discípulos? Sí, pero están muertos. Hoy por hoy, los discípulos modernos, Dios está buscando, Cristo, nuestro líder, está eligiendo hoy y ha comisionado a un ángel para elegirlos. 144,000 discípulos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, aparece el ángel comisionado a sellar. Apocalipsis capítulo 7, verso 3 habla de los siervos de Dios. No dice el número, pero dice siervos de Dios. Apocalipsis 7, 4 habla y oí el número de los sellados, 144,000. Interesante. Entonces los siervos, discípulos de Cristo ahora serán y están siendo juntados 144,000. ¿Ellos van a morir igual que los demás? No. El espíritu de profecía en primeros escritos, en la página 15, declara los 144,000 en número, santos vivientes. Este número especial de siervos de Dios, de discípulos, no van a probar la muerte. Serán santos vivientes, porque tendrán en sus frentes el sello del Dios vivo, no el sello del Dios muerto. Esforcémonos para estar en este número. Si usted quiere ser parte de los 144,000, tiene ese deseo, escribe en los comentarios: Ministro Enoc Martín, yo quiero ser uno de los 144,000. Escriba su fe, escriba su deseo y lo leeremos en los comentarios. Gracias. Amigos y hermanos, analicemos juntos la sección titulada La vergüenza de identificarse con el gran maestro. Voy a hacer un contraste ante ustedes entre el joven rico y Nicodemo. Lo primero es que ambos eran líderes en el pueblo judío. Ahora, interesantemente, basado en Marcos capítulo 10, versos 17 al 30, donde se describe al joven rico, su impedimento principal era la riqueza, eso indiscutiblemente. Pero es interesante ver que el joven rico buscó a Cristo de día. Y no solo era de día, sino que estaba Jesús rodeado de una multitud. Es decir, el joven rico no tenía vergüenza de identificarse con el rabí, con Cristo. Ahora veamos el contraste en la vida o en el caso de Nicodemo. Veamos lo que dice San Juan capítulo 3, el versículo 2. Este vino a Jesús de noche, Nicodemo, y le dijo: Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Es doblemente garrafal, diría yo, porque número uno, lo va a buscar a Cristo de noche, porque se quería ocultar de los demás. No querían que se identificara con el gran maestro. Y lo terrible es que él sí lo reconocía como un rabí, que rabí significa un gran maestro. Y sabía que venía de parte de Dios. Y si así hubiese sido, si realmente lo hubiera creído, entonces ¿por qué tenía vergüenza? Tenía vergüenza con identificarse con Cristo, por eso llegó de noche. Entonces el problema principal de Nicodemo no era la riqueza, porque también debió haber sido rico, tal vez no tanto como el joven rico, pero sí no era pobre. Entonces su problema no era la riqueza de Nicodemo, sino que su problema era el sentir vergüenza por identificarse con un humilde maestro, rabí. Ahora, interesantemente, podemos ver que lo que él tenía era orgullo, porque también Nicodemo era maestro. Luego, Cristo lo confronta, por decirlo así, y le dice: tú, siendo un maestro en Israel, ¿y no sabes esto? Entonces él sentía orgullo porque era maestro. Entonces tenía vergüenza de identificarse con otro maestro, pero humilde, que su pasado era carpintero. Entonces tenía vergüenza que le dijeran: oh, vimos a Nicodemo con el maestro Jesús. Interesante. Ahora la pregunta será: ¿le vamos a sacar una lección hoy para aplicarlo a nuestro tiempo? Sí, es la respuesta. Veamos que este personaje hoy nos enseña
lo que Cristo le dijo para solucionar su problema. Si hoy usted tiene vergüenza con identificarse con el que predica la verdad, preocúpese, tiene el mismo problema que Nicodemo. Debe de saber esto. Dirá usted, ministro, es que ahora no está Cristo aquí personalmente. Déjeme decirle algo. San Juan 14:6 dice Jesús, yo soy la verdad. Y luego San Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Entonces, todos aquellos que hoy predicamos la palabra, la verdad, entonces somos representantes de Cristo. Si usted se avergüenza de identificarse con su servidor, entonces tiene el mismo problema que Nicodemo. Interesantemente, voy a llamar su atención a la solución. San Juan capítulo 3, el versículo 5, respondió Jesús, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces la solución para el problema de Nicodemo por tener vergüenza de identificarse con Cristo, con el gran maestro, fue que se tenía que bautizar, nacer en agua. Ahora, ¿cómo es el bautismo? Usted lo sabe, es en un río, es en agua líquida donde se sumerge al personaje para ser bautizado, pero no se hace oculto, sino que se hace público. Entonces el problema de Nicodemo era la vergüenza de identificarse con Jesús, que es la verdad, y la solución era realizar un rito, en este caso el bautismo, para hacer pública su fe de Nicodemo hacia Cristo. Hoy existen las redes sociales. Hoy existen otros medios para identificarse con la verdad, para no ser temerosos porque nos identifican con la verdad presente. Entonces, debemos de tener claro, si se tiene el problema de Nicodemo, vergüenza, orgullo para identificarnos con la verdad que la mayoría odia, entonces tenemos que nacer de nuevo. Entonces tenemos que hacerlo público. Hacerlo público es la solución. Ya no más temor al identificarnos con la verdad. Compartamos la verdad que publicamos en las redes sociales. Identifiquémonos con la verdad y recibiremos muchas bendiciones. Hermano, hermana, por favor, díganos en los comentarios ¿cuál es el problema que quizá tiene usted? ¿El problema del joven rico, las riquezas? ¿O el problema de Nicodemo, que tenía vergüenza por identificarse con la verdad? Escriban en los comentarios y en el tiempo adecuado los leeré. Muchas gracias. Amigos, gracias por llegar hasta aquí al final de Escuela Sabática Profundizada. Estoy seguro que juntos hemos aprendido, por lo tanto, esta información puede ser compartida con más personas. Por favor, comparte este video en sus distintas redes sociales, Facebook, en YouTube inclusive puede subir el video, y WhatsApp, Messenger, donde pueda. Hagamos obra misionera juntos. Imitemos al gran maestro, Cristo nuestro líder. Esforcémonos y de seguro nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Dele fuertemente ese botón me gusta. Y queremos saber también sus comentarios en la parte de abajo. Gracias y hasta la próxima.